Olympia, Washington, marzo de 1974. Un lugar que prometía libertad académica y experimentación se convirtió en el escenario de una pesadilla que duraría décadas. Donna Gail Manson tenía 19 años, era menuda, brillante y tenía una vida llena de música por delante, pero su nombre quedaría grabado en la historia por las razones más trágicas. Donna no era una estudiante común, era una flautista talentosa, una joven tímida que encontraba en la música su forma de expresión más pura. Cursaba su segundo año en Evergreen, participando en un programa interdisciplinario. Era conocida por ser un espíritu libre, alguien que amaba explorar el mundo. El 12 de marzo de 1974, la rutina de Donna parecía normal. Le dijo a su compañera que iría a una clase de danza folclórica y luego a un concierto de jazz. Salió de su dormitorio alrededor de las 7 de la tarde. Caminaba hacia el edificio de actividades del campus. Fue la última vez que sus amigos la vieron. Testigos informaron más tarde haber visto a un hombre con el brazo en cabestrillo cerca de un coche. Una táctica que hoy sabemos era el sello distintivo de un depredador. Donna nunca llegó al concierto. El silencio se apoderó de su rastro mientras la noche caía sobre Olympia. Debido a su naturaleza independiente, Donna no fue reportada como desaparecida hasta 6 días después. Un tiempo precioso que el asesino utilizó para cubrir sus huellas. Cuando su padre llegó al campus, encontró todas sus pertenencias en su habitación, incluida su flauta. Donna no planeaba irse por mucho tiempo. Donna fue la segunda víctima confirmada de Ted Bundy en Washington, solo 6 semanas después de la desaparición de Linda Ann Healy en Seattle. El patrón estaba emergiendo. Bundy admitiría años más tarde que había estado bebiendo esa noche. Sus recuerdos eran borrosos, pero su confesión fue definitiva. Él la había arrebatado del campus. En un detalle escalofriante, Bundy afirmó haber quemado parte de la evidencia en la chimenea de su novia, un acto de crueldad para borrar cualquier rastro de Donna. La policía de Olympia y los condados cercanos comenzaron a trabajar juntos. El miedo se extendía por las universidades de todo el estado. Se ofrecieron recompensas, se interrogaron a cientos de personas, pero Donna parecía haberse desvanecido en el aire de la montaña. Bundy mencionó haber dejado sus restos en las montañas. Taylor Mountain se convertiría en un lugar recurrente en sus confesiones y en el dolor de las familias. En agosto de 1978, 2 pescadores encontraron restos humanos en las estribaciones del Monte Rainier. Había esperanza de que el misterio terminara. Junto a los huesos se encontró una camisa multicolor similar a la que Donna usaba la noche que desapareció. Las pruebas apuntaban a ella. Pero aquí comenzó la segunda tragedia de Donna Manson. Un error administrativo masivo en el departamento del sheriff resultó en una pérdida irreparable. Los restos y los registros dentales fueron destruidos accidentalmente durante limpiezas de rutina. 2 conjuntos de restos no identificados terminaron en un vertedero de Tacoma. Sus padres, Lyle y Marie, fallecieron sin recibir nunca la confirmación oficial de lo que le sucedió a su hija. Vivieron el resto de sus vidas con la duda. Donna Manson no debe ser recordada solo como una víctima. Era una joven con talento, con sueños y con una melodía que el mundo no llegó a escuchar por completo. Su caso es un recordatorio de que la justicia no solo es capturar al culpable, sino proteger la evidencia y la dignidad de quienes ya no pueden hablar. Donna Manson permanece oficialmente como una persona desaparecida, pero en la memoria colectiva es una luz que Bundy no pudo apagar. Hoy honramos su historia, para que nunca más el olvido administrativo sea el final de una vida. El caso de Donna fue fundamental para entender que un asesino serial estaba operando en el noroeste. Su desaparición unió los puntos de un mapa sangriento. Bundy confesó su crimen en entrevistas grabadas poco antes de morir. Sus palabras frías son el único registro final de lo que le pasó a Donna. Incluso sin una tumba oficial, el eco de su flauta sigue resonando en los pasillos de Evergreen y en el corazón de quienes buscan la verdad. Gracias por acompañarnos en este homenaje a Donna Manson. Comparte su historia para que no sea olvidada. Donna Gail Manson no solo amaba la música, también tenía un espíritu aventurero que la llevó a cruzar el océano el verano antes de su desaparición.
Entre sus pertenencias más queridas estaba un reloj Bulova Caravelle, un objeto que hoy sirve como una pieza más del rompecabezas de su vida. También solía llevar un anillo de ágata marrón con forma ovalada, un detalle personal que sus amigos recordaban con claridad. La noche de su desaparición, Donna vestía un abrigo maxi negro, una prenda larga y abrigada necesaria para el frío de marzo en Olimpia. Un guardia de seguridad informó haber visto a alguien con su descripción caminando por Overholtz Place, una carretera sin iluminación cerca del campus. A pesar de que los dentistas forenses descartaron otras identidades, el caso de Donna nunca recibió el cierre científico definitivo que necesitaba. Es una de las historias más desgarradoras de la investigación de Bundy. Restos que pudieron ser Donna terminaron en un vertedero por error. Donna estaba inscrita en el programa Portals de Evergreen, un espacio de aprendizaje libre que reflejaba su propia búsqueda de identidad. Sus amigos sabían que a menudo hacía autostop para visitar amigos o explorar la región, una práctica común pero peligrosa en aquella época. Bundy dio relatos contradictorios sobre dónde dejó a Donna, mencionando las montañas Cascades como uno de sus posibles destinos finales.